Para. Hola, buenas tardes. Estamos acá con la directora Sonia Cuyúa de la secundaria 11, que muy gentilmente se prestó para poder hacer nuestra entrevista. Estamos con mi compañera Roxana González, yo soy Claudia Inverso y este material es para el trabajo final. Buenas tardes, Sonia, buenas tardes, Roxana. Hola Claudia, ¿cómo Buenas estás? tardes. Hola Sí. Sonia, gracias por estar hoy acá con nosotras. No, por favor. Así que bueno, más o menos creo que ya estás puesta en tema, que te vamos a hacer unas preguntitas sobre la educación sexual integral en la escuela, ¿sí? Sí. Te pregunto, ¿los profes en la escuela incluyen la educación sexual integral en sus planificaciones? Algunos profes sí, hay algunos profes que todavía son reacios, a pesar que la ley de ESI tiene más de 10 años de haber sido promulgada. Muchos profesores todavía se resisten a incluirlas en sus planificaciones, pero por suerte hay muchos que ya la están incluyendo, sobre todo profesores de construcción de la ciudadanía, o profesores, bueno, muchos dicen que le corresponde a biología, por ejemplo, a naturales, trabajar esta parte de, o sea, esta ley de ESI, y bueno, poco a poco más profesores van agregándola a sus planificaciones, pero ha costado mucho, y costó mucho también por parte de las familias, que alguna vez cuando un profesor empezó a trabajar contenidos de la ESI, se quejaron porque no les pidieron autorización, cuando la ley es ley y no tenemos por qué pedir autorización. Claro, mira, justamente la siguiente pregunta trata de esto. ¿Por qué crees que algunos profesores se resisten a la ESI en sus planificaciones? Ya acá me lo estoy Sí, yo respondiendo. creo que muchos profesores se resisten porque no conocen en profundidad la ley. Y tienen miedo a estas problemáticas que te decía recién, Roxana, que las familias se quejen porque son contenidos que tendrían que pedir la autorización, cuando en realidad no tenemos por qué pedir autorización, porque la ley nos avala para trabajar estos contenidos, inclusive desde sala de 3 hasta 6º año de la secundaria, así que no tenemos por qué pedir autorización, y en cada nivel se va trabajando de acuerdo a los contenidos que correspondan según el diseño curricular. Entonces, bueno, muchos profesores se resisten por esto, muchos profesores tal vez con más antigüedad en el sistema no están acostumbrados a trabajar esta ley, porque tienen justamente estas creencias que se tienen que trabajar desde las ciencias naturales, estos contenidos, y no es así, porque no se refiere la ley meramente a lo biológico, sino que enmarca otros contenidos que los podemos trabajar desde todas las áreas. Sin lugar a dudas, es una ley totalmente transversal, que la podemos atravesar por todas las áreas. Yo creo que, no sé qué pensás, Sonia, Roxana, que quizás desde el profesorado tampoco se le está dando tanta importancia a esta ley, porque cuando dan las clases, sabiendo, como vos dijiste, Sonia, que es transversal a todas las áreas, en todos los profesorados se podría trabajar. Y creo que sería muy importante, ¿no? Que en las clases que cuando hacen sus pruebas, ¿cómo es que se llaman? Las clases prácticas. Eso, las clases prácticas puedan incluir la ESI. Creo que sería fundamental para que cuando salgan del profesorado, los profesores la implementaran, ¿no? Creo que eso sería una de las inquietudes que siempre a mí me incentivó, porque al estar en varios niveles, sé que en inicial, como dijiste Sonia, desde sala de 3 se trata, se juega no solamente con el cuerpo, sino con la parte emocional, y los padres lo entienden, así que, ¿por qué no lo Claro, porque implementarían, no? yo creo que muchas familias y muchos profesores, aún hoy en día, a pesar de ya los años que tiene la ley, siguen pensando esto, que tiene que ver con la genitalidad, con lo sexual,
Y ESI no es solamente eso, tiene que ver muy bien, como decía Claudia, con lo emocional, con la violencia, con el cuidado del cuerpo en general, no solo desde lo sexual o lo biológico. Entonces, bueno, son un montón de ejes que tiene la ley que debemos trabajar y que es interesante trabajarlo en la forma adecuada para formar al niño de jardín, al alumno de primaria y al joven y adulto de secundaria. Bárbaro, Claro. sí. Te pregunto, ¿bajan proyectos distritales sobre ESI? Sí, se han trabajado proyectos distritales. Cuando se promulgó la ley, se hicieron capacitaciones para docentes, para directivos, para preceptores, tuvimos que ir a equipos por escuelas a capacitarnos y a partir de ahí comenzaron a llevarse adelante distintos tipos de proyectos. No son tal vez la cantidad de proyectos que quisiéramos o que se podrían trabajar, pero sí se están trabajando. Bueno, este contexto que estamos atravesando ahora también ha trabado algunos proyectos, pero poco a poco se están reavivando esos proyectos y llevándolos adelante. Hay muchos proyectos que tal vez no son propiamente de la ESI, pero que sí la atraviesan lógicamente, como proyectos sobre violencia de género. En el distrito hacemos proyectos, el proyecto No Está Sola, impulsado desde el Consejo Deliberante, y que Jefatura Distrital lo ha impulsado y lo hemos trabajado el año pasado con los alumnos. Otro proyecto que tiene que ver también con eso, con las inquietudes que tenían los alumnos de los distintos niveles, porque se trabajó tanto para primaria como para secundaria, sobre estas inquietudes que tienen, sobre diferentes temáticas que atraviesan a la ESI, que puede ser esto que hablábamos recién, lo emocional, la violencia, el trato con los demás. Todo esto se estuvo trabajando a lo largo de casi todo el año a través de videollamadas con los alumnos, y la verdad que fue muy positivo, porque muchos alumnos, sobre todo primaria, ¿no? Que por ahí son más audaces los niñitos, hacían muchas preguntas y se dispararon muchos temas que la gente que lo había preparado no pensó que se iba a disparar por ese lado. Y los chicos de secundaria con otras problemáticas, ya tal vez propios de la adolescencia, como el noviazgo violento, bueno, esto de Ni Una Menos, todo esto los atrae mucho y los hace cuestionarse un montón de cosas, investigar y buscar respuestas, y bueno, se mantuvo en torno a eso el proyecto. Muy interesante, Sonia, lo que contás, más en un contexto de, como el año pasado de pandemia, donde estuvimos muy encerrados, que los chicos tuvieran, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder hablar y poder escuchar, y si algún amigo estaba en alguna situación parecida, alguna compañera, poder ayudarla. Así que no Sí, sabíamos esto, estuvo muy bueno. justamente surgió eso. Algunos chicos que, bueno, por privado preguntaban y contaban estas historias que sabían de amigos o propios familiares, que nosotros sabemos también que hubo muchos casos de, al estar las 24 horas en casa, hubo muchos casos de violencia que salieron a la luz. Y bueno, los chicos lo pudieron plantear ahí, tal vez en forma privada, con la gente de psicología que estaba a cargo del proyecto, y poder resolver así distintas situaciones. Bárbaro. Bárbaro. Ya me respondiste las dos siguientes, que era, Bueno. era cuáles eran los proyectos, que los mencionaste, y la otra era si los chicos se enganchaban en los proyectos, que sí. Sí, la verdad que se enganchan, y los de secundaria a veces son un poco más reacios, pero después se enganchan, y la verdad que las respuestas son fantásticas, porque ellos a veces, es esto que te decía recién, uno prepara algo y ellos disparan para otro lado y salen unas actividades fantásticas con ellos, y la verdad que siempre están dispuestos y siempre responden, así que está bueno. Y son temas que les interesan, este tipo de temas. Como vos decís, Sonia, a veces son muy reacios a empezar a hablar, pero cuando se engancha, disparan, se logran grandes cosas.
grandes cosas y Sí. se ayudan entre ellos, está bárbaro. Tal cual. A ver, Ro, ¿qué más teníamos ahí? Que yo no las tengo acá, las preguntas. Sí, y una más tenemos, si se informó a la comunidad de la existencia de la ley, las familias, ¿están al tanto? No sé si llevan comunicado o de alguna manera se les informó acerca de la existencia de la ley. Se fue informando a partir de la promulgación de la ley, de a poco, justamente por eso que algunas familias se resistían a que los profesores trabajaran estos contenidos, se les fue informando sobre la existencia de la ley. Se hicieron charlas también en algún momento con distintos profesionales para dejar tranquilos a los papás, que no era, porque yo creo que es lo que hablábamos antes, las familias tenían mucho miedo que se hablara meramente de lo sexual, y bueno, no es una ley que trate meramente sobre esto, si bien en algunos momentos se trata, ¿no?, sobre la sexualidad también. Pero bueno, sí se fue informando. En la escuela particularmente nos pasó con una profesora de construcción ciudadana que empezó a hablar sobre diferentes temas relacionados con la ESI, y los padres vinieron a quejarse, que cómo podía ser, que no les pidieron autorización. Bueno, entonces con las preceptoras bajamos la ley, la descargamos de internet, se las reenviamos a los papás por el grupo de WhatsApp, y los papás a partir de él se quedaron tranquilos, no presentaron más quejas, nos dijeron que estaba bien, cuando dijimos que teníamos el respaldo de una ley, ¿no? Porque es eso, es hasta que los papás se acostumbran. Después, no, la verdad que no tuvimos nunca problemas, y siempre sí que cuando se les explica, ellos, bueno, se quedan tranquilos y nos acompañan y están de acuerdo con los proyectos de la escuela. Sonia, ¿a vos te parecería interesante que quizás se pudieran dar clases abiertas a la comunidad para que puedan ver o ver los ejes que va a tratar la ESI al inicio del año, para que los profesores estén como más abiertos a poder dar sus clases, ¿no? Informar Sí. a los padres, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con esto, vamos a trabajarlo de tal forma, dar una clase abierta. ¿Vos te parece que sería algo que nos ayudaría o ayudaría a la comunidad? Sí, me parece que puede ser algo productivo, porque tiene que ver con esto que hablábamos recién. Siempre que se informe a las familias y que se sientan acompañados y que vean que hay respaldo, sobre todo desde una ley, y viendo los ejes que trata la ESI, que no es meramente algo tan prohibido, tan tabú, sino que trata diferentes ejes, yo creo que sí, que puede ser productivo, obviamente. Y siempre que acerquemos a la familia a la escuela, está bueno, ellos ahí acompañan, y ahí ayudan, y ahí aportan también ellos. Bueno, particularmente en la escuela somos de recibir siempre a las familias y que vengan a consultarnos y resolver cuando surge alguna duda entre todos, ¿no? No somos una escuela de puertas cerradas, al contrario. Siempre les damos lugar a las familias para que sean partícipes de la educación de sus hijos desde la escuela también, ¿no? Más allá del hogar. Bárbaro, Sí, sería y pienso que a los profes interesante. también, ¿Cómo? les va a servir para que se sientan acompañados y vean que las familias están con ellos desde el mismo lugar. Bueno, sería interesante que si haces alguna clase abierta con tus profes, nos mandes un videíto para que nosotras tengamos material también para poder, ¿no es cierto?, presentarlo en nuestro trabajo final. Sería interesante para otras escuelas, ¿no?, que Sí, también podríamos hacerlo. Sí, lo pasaran. sí, muy buena idea. No, la verdad que me encantó todas las respuestas que dio la directora de la secundaria número 11. Muy amable, fuiste muy, muy cordial, fue una linda charla. Así No, que por bueno, favor. estoy muy contenta de haberte elegido, o sea, las dos con Claudia, Gracias, elegimos la chicas. mejor opción. Muchas gracias. Yo también te No, por favor. agradezco. Te agradezco, Sonia, porque es esto lo que queríamos, una charla amena,
¿no? Un intercambio entre las tres que creo que es lo más productivo, no dar un discurso armado, sino algo que lo estamos trabajando, lo vamos caminando y a partir de ahí empezamos a arreglar todo lo que no funciona. Así que nos parece muy interesante y te comprometemos, te agradecemos primero, y te comprometemos a que cuando, si haces una clase abierta o nos invites o nos mandes un video. No hay problema, están invitadas. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Algo más, Ro? No, por ahora se acabaron las preguntitas que diseñamos. No sé si se te Bueno, ocurrió alguna hora. te Pero si no está... agradecemos mucho que nos hayas podido conectarte con nosotras, así que un beso grande y nos vemos para la próxima. Nos vemos, Gracias. chicas. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Chao.